Continuando con el tema que estamos tocando, colocamos el fundamento, el texto, configurado de la manera en que el Espíritu Santo lo ha venido explicando en la exégesis que ha estado dando, y lo leemos de la siguiente manera. Primera de Timoteo, capítulo 3, en el verso 16, que dice: e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Jesús fue dado a conocer en carne, justificado en el Espíritu por causa del pecado, visto siempre de los ángeles, predicado a los gentiles por medio de la gran comisión, creído en el mundo, también por la predicación del Evangelio, y la expresión que vamos a estudiar ahora, recibido arriba en gloria. Si lo nota bien, la expresión que vamos a estudiar en este momento, que quiere decir recibido arriba en gloria, usted podrá darse cuenta que el mismo está diciendo fue recibido, no dice se recibió a sí mismo. Y esto de que fue recibido indica que fue justamente en el momento cuando ascendió a los cielos, después de haber cumplido fielmente todo el plan de redención que el Padre le había encomendado. Y las escrituras que confirman o detallan el escenario que se desarrolló en el cielo cuando Jesús fue recibido arriba en gloria son las siguientes. Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 11, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para cumplir el plan de redención. Por lo cual, Dios, el Padre, le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. En las oportunidades que he tenido de hablar con algunas personas de la secta unicitaria, ellos me han comentado con respecto a esta escritura, específicamente en los versículos 10 y 11, en los cuales ellos me han dicho: si Jesús y el Padre no son la misma persona, contradiciendo por supuesto la verdad del Evangelio, ellos dicen, entonces el Padre tuvo que doblar también su rodilla delante del Hijo, porque la Biblia dice que todos en los cielos doblarán sus rodillas ante Jesús, y si el Padre está en los cielos, entonces Él también doblará sus rodillas ante Jesús. Esto, claro, es el argumento que utilizan estas personas para negar, es uno de los argumentos que utilizan estas personas para negar la existencia de las tres personas en un solo Dios. Pues claro, en ellos, por supuesto, por no estar este conocimiento, es que pueden tener un vano razonamiento como el que tienen. Pero es como dicen en mi tierra. En mi tierra hay una expresión que dice, pobrecito, eso no es culpa de él, sino del que lo engañó. Esta expresión se utiliza claramente en alusión a aquellas personas que son burladas o son engañadas por otras personas que son muy malas y perversas. Pero en cuanto a esta secta y en cuanto a las personas que la conforman, no se les puede decir lo mismo. No se les puede decir, pobrecito, eso no es culpa de ellos, sino de quienes los engañaron. No. Es culpa tanto de ellos como de aquellos quienes los están engañando todavía, porque ellos no son unos niños. Ellos no padecen trastornos mentales. Ellos están claros y conscientes en lo que están diciendo. Incluso muchas de esas personas son gente profesional, graduados de doctores, abogados, licenciados, etcétera, etcétera, etcétera. El diablo no mira título. El diablo, al que se deja engañar, lo engaña. Acuérdense que con el Señor estuvieron 12 apóstoles. Fueron 12 personas escogidas por el Señor, pero uno de ellos se descuidó, y el diablo lo engañó. El diablo lo engañó y lo llevó a la muerte porque se suicidó.
Aquí este asunto del evangelio no tiene que ver si uno es doctor, si uno es abogado, o sea que él es rey, que él es presidente y este es un pobretón, este es un pata en el suelo, este es un alfabeto, este es un ignorante. En el evangelio no tiene que ver esto. En el evangelio tiene que ver la disposición del corazón y de la mente para entender la palabra de Dios y para obedecerla. Aquí no tiene que ver de que se tiene que estar tiene que ser una persona preparada en el mundo para poder vivir el evangelio, no. Lo que se requiere para poder vivir el evangelio es tener una condición humilde y el resto lo hace el Espíritu Santo. A estas personas, a esta secta unicitaria, le caen bien las palabras del Señor Jesús que le dijo a aquellos fariseos y saduceos cuando les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y esto porque no conocen la palabra de Dios, no conocen lo que Dios es capaz de hacer. Los fariseos y los saduceos, así como la secta unicitaria, ellos yerran mucho, se equivocan mucho porque no conocen la palabra de Dios. Y como no conocen la palabra de Dios, no saben de lo que Dios es capaz de hacer. Porque la Escritura, y eso es algo que entendemos, y gracias a Dios porque lo entendemos, nosotros sabemos que para Dios nada es imposible. Y cuando la Escritura que dice de que todos en los cielos doblarán sus rodillas delante de Dios, nosotros claramente entendemos por la verdad de Dios que se exceptúa a aquel quien le dio a Jesús tal autoridad y quien dijo de que todos doblaran sus rodillas delante de él. Esta es la misma situación de cuando Faraón, después de que Dios le da los sueños que le da y después de que José se los interpretara, Faraón declara o nombra a José como el gobernador de todo Egipto y proclama que todos doblen sus rodillas delante de él. Y claramente Faraón le estaba diciendo: todos los van a doblar menos yo. Solamente en el trono yo voy a ser mayor que tú. Y aquí es igual. Y no es algo que nosotros entendamos por suposición, ni porque entendemos alusivamente de que pueda ser así, sino porque además de ser así, y además de que el Espíritu Santo lo revela y lo ilumina de esta manera, también la Escritura lo refiere. Y esto, por supuesto, lo vamos a entender y vamos a aclarar y vamos a corregir el error, el vago razonamiento de la secta unicitaria cuando dice de que si todos en los cielos van a doblar su rodilla delante de Jesús, entonces el Padre también la va a doblar. Vamos a enderezar esa torcedura en la escritura de 1 de Corintios capítulo 15 en el verso 27 que dice: porque todas las cosas las sujetó, hablando de Dios el Padre, debajo de sus pies, hablando de Cristo, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, a Cristo por supuesto, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él, a Jesús, todas las cosas. ¿Están viendo cómo la Escritura es clara? Cuando se conoce la palabra de Dios, no se yerra en ella y se conoce lo que Dios puede hacer y de lo que Dios quiere hacer. Por tanto, aquel argumento rastrero, donde la secta unicitaria lo toma como vano argumento, valga la redundancia, para afirmar de que no son ni dos ni tres, sino solamente una sola persona, queda nuevamente destruido. Y es llevada esa desobediencia a la obediencia a Cristo por la palabra de Dios. Por tanto, secta unicitaria, esta escritura les está diciendo a ustedes que ustedes yerran, y yerran mucho, porque no conocen las escrituras y el poder de Dios. Y las otras escrituras que describen el escenario celestial cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y fue recibido arriba en el cielo en gloria, son las siguientes. En Apocalipsis capítulo 5, versos del 6 al 13, que dice: y miré y vi que en medio del trono de Dios y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, es decir, Cristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
el Cordero inmolado tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el cual era Dios, el Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, hablando de Cristo, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, es decir, Jesús cuando fue crucificado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, es decir, Dios el Padre, y al Cordero, Dios el Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y yo añado: amén y amén. Este es todo el escenario celestial en donde se nos describe claramente el momento cuando Jesús llega delante del Padre después de ser crucificado, para sentarse con Dios en su propio trono y ser honrado por todo lo creado y digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la riqueza, todo el poder y toda la alabanza, como se menciona en estas escrituras, como Dios, porque Jesús es Dios igual que Dios el Padre. Entiéndase bien lo que voy a referir en este momento. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue recibido en los cielos por Dios el Padre, para hacerlo sentar a su lado derecho en su propio trono, no en otro trono, en su propio trono, fue de forma momentánea, no de forma permanente. ¿Por qué fue de forma momentánea y no de forma permanente? Porque el Padre le tenía preparado a Jesús un trono, además del suyo, que tenía la misma gloria y la misma majestad de él, y que le iba a dar para hacerlo sentar en su propio trono. Cuando dije que Jesús no se iba a sentar de forma permanente en el mismo trono de Dios, era porque Dios el Padre le tenía preparado su propio trono a su Hijo, es decir, un trono adicional, como les acabo de decir, además del de Dios. Y que ese trono que Dios le tenía preparado a Jesús, lo iba a colocar al lado derecho del trono de Dios. Y esto que hizo Dios el Padre con su Hijo Jesucristo, es lo mismo que el Señor Jesús promete hacer con todos aquellos que permanezcamos fieles y firmes y venzamos el pecado de este mundo, para que cuando seamos arrebatados en el arrebatamiento de la iglesia, valga la redundancia, Jesucristo va a hacer lo mismo con cada uno de nosotros. En el trono que el Padre le dio a Jesús, en ese mismo trono Jesús dice: yo les voy a decir o a dejar que se sienten en mi trono de la misma manera como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y esto lo vamos a leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 21, donde dice: al que venciere, por supuesto, hablándole a la iglesia, que venciera el pecado de este mundo, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, por supuesto, cuando fue crucificado y fue resucitado y venció la muerte. Dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Puede entender estas expresiones? Mi trono y su trono, dos tronos, no uno, como afirma la secta unicitaria también, porque
Ellos no creen que hay en el cielo dos tronos, sino uno. Y es que además no hay dos tronos. ¿O se les olvida acaso lo que dice Apocalipsis acerca de los 24 ancianos que están sentados sobre 24 tronos? Y no solamente son los únicos tronos que van a ver, porque también está la promesa de cuando vengamos a reinar en el milenio, en esta tierra, todos aquellos que reciban la facultad de juzgar van a ser sentados sobre tronos. Es decir, de que no hay un solo trono donde está sentado solamente Dios el Padre, ni hay dos tronos donde están el Padre y el Hijo, ni hay 24 tronos más donde están sentados estos 24 ancianos, sino que van a haber centenas, miles y hasta millones por toda la eternidad, tronos, porque vamos a habitar toda la eternidad. Y para habitarla se requiere de gobierno, y cuando se habla de gobierno se habla de reino, porque el sistema de gobierno de Dios es un sistema teocrático y monárquico. Teocrático porque es gobierno de Dios, y monárquico porque Dios ejecuta ese gobierno por medio de reinos establecidos con reyes. De esta manera queda clara estas escrituras que les acabo de leer, y quiero fortalecerlas con otras que hablan acerca de que además del trono del Padre está el trono del Hijo a la diestra del Padre. Y las escrituras que confirman estos son Hechos capítulo 7, versos 55 y 56, que dicen: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Efesios 1:20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Colosenses capítulo 3 en el verso 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Listo. Esto no tiene mucha exégesis. Esto solamente hay que leer y disponer el corazón para entender lo que el Espíritu Santo quiere revelar, y no lo que nosotros queramos entender de la Biblia, o queramos que la Biblia diga que lo que nosotros creemos. La Biblia es clara. Dios está en su trono. Jesús está a su lado derecho, no parado, no de pie, en su trono, al lado derecho de Dios. Hay muchas escrituras que afirman también toda esta verdad. No la quise citar para no extenderme mucho en este espacio. Si usted las busca, usted claramente las encontrará porque están allí. Y como dice el Señor, el que busca halla. Y el que halla, por supuesto encontrará. Y en el nombre de Jesús, toda la verdad que usted quiera saber de Dios la va a encontrar en la palabra de Dios. Jesús está sentado en su propio trono, al lado derecho del trono de Dios, y es una verdad innegable e irrefutable. Y de esta manera concluimos con la exégesis correcta que el Espíritu Santo hace de este texto que la secta unicitaria torció solamente para su propia perdición, porque no va a tener ningún otro provecho de esto. Y vemos claramente la verdad que nos dice el Espíritu Santo por medio de este texto. Y vamos a presentarle, ya para finalizar, lo que dice el texto conforme está escrito, 1 Timoteo 3:16, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y ahora, también para finalizar, por supuesto, quiero presentarles el mismo texto, pero configurado con la exégesis que el Espíritu Santo hizo del mismo, y el cual lo leemos de la siguiente forma. 1 Timoteo capítulo 3 en el verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Jesús fue dado a conocer en carne, justificado en el Espíritu por causa del pecado, visto siempre de los ángeles desde su nacimiento hasta que fue recibido arriba en gloria.
predicado a los gentiles por medio de la gran comisión, creído en el mundo por medio de la predicación del Evangelio, recibido arriba en gloria por haber cumplido fielmente el plan de redención, y se sentó a la diestra del Padre en las alturas. De esta manera, esto es lo que quiere decir este texto, no lo que quiere decir la secta unicitaria. Usted mismo puede disponer su corazón antes de leerlo, orar al Padre en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo le revele, le ilumine esta verdad, y usted se dará cuenta de toda la verdad que el Espíritu Santo encierra en ella. No lo que dice esta secta, que de verdad es muy lamentable, porque todos los que están envueltos en ella, en la misma, lamentablemente, desgraciadamente, están condenados a la perdición. Y es por esto este trabajo que estoy realizando, no solo para destruir esta secta, esta doctrina, sino para que se puedan rescatar o pueda rescatar a todos los que de esta secta quieran salir. Ya muchos han salido. Conozco personas que compartían esta creencia y gracias a Dios el Espíritu Santo los rescató. Y ahora predican la verdad y predican contra esa doctrina en la cual estaban, porque ya conocen el engaño que había en ella. De esta manera, termino con esta enseñanza, deseando en el nombre de Jesús, de verdad, de que la misma llegue y cumpla el propósito que tiene que cumplir, y que el Espíritu Santo de verdad los confirme en ella. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.